Muy buenos días tengan todos ustedes. Amén. Salude a 5 personas, póngase de pie, saluda a 5 personas, digan, hermanos, somos los perseverantes. Carlitos, Dios te bendiga. Esta semana justamente escuchaba a un pastor de Colombia. Él decía, es un japonés, y él decía, en Japón tienen un dicho, y ese dicho dice, la perseverancia siempre vence a la inteligencia. Y él decía que los japoneses, ¿por qué llegaron a ser una potencia económica en el mundo? No porque eran más inteligentes que los otros países, sino porque eran los más perseverantes. Y en la vida también, de igual manera, hermanos, la perseverancia es una de las cosas importantes. ¿Por qué la gente fracasa? ¿Por qué la gente no obtiene todo lo que quisiera? Por la falta de perseverancia. Pero a los que perseveran, y eso es lo que el Señor Jesús a través de su palabra nos muestra vez tras vez, ¿no? Por eso en esta mañana vamos a ver el tema, la mentalidad de pobreza o de abundancia. Muchas veces nosotros nos movemos por las circunstancias, y las circunstancias nos llevan para diferentes lugares, ¿no? Y Jesús dijo, nosotros no somos como el tamo, ¿no? El tamo es una planta sin raíces, que es llevada por los vientos. ¿Se acuerdan ustedes cuando antes había la película de Django, ¿no? Ahí están en medio de listo a dispararse y pasaba por ahí un tamo, llevado por el viento, porque no tiene raíces. Pero usted sabe que esa planta que es llevada por el viento nunca florece, nunca da fruto, ¿no? Es una planta simplemente que se alimenta del ambiente, de la humedad del aire, pero nunca fructifica, nunca da frutos, nunca da flores, porque no tiene raíces. Y muchas veces nosotros también podemos caer en esa misma situación cuando las circunstancias nos van a botar por todas partes, nos van a tirar por aquí y por allá. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese tamo que va dando vueltas por las circunstancias y esa otra planta que echa raíces? La diferencia es que esa va a ser fructífera, esa va a dar frutos, va a florecer, va a estar siempre verde, como dice la Biblia, plantado en la casa del Señor. Por eso nosotros, eso es lo que finalmente, eso es lo que nos va a determinar nuestro éxito en la vida. La mentalidad de pobreza. Dice en el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 7. Pues el hombre piensa dentro de sí, así es. En otros pasajes dice, como el hombre piensa, así es. Proverbio 23, 7. No importa si una persona tiene mucho dinero o no tiene nada. Igual puede tener una mentalidad de pobreza que no le permite vivir plenamente. Las experiencias de carencia en nuestras vidas pueden crear una inclinación o actitud hacia la pobreza. Usted sabe, la pobreza no es cuestión de dinero y tampoco de oportunidades, sino es cuestión de nuestra mentalidad. Estuve esta semana escuchando muchas conferencias sobre justamente la mentalidad de pobreza. Y es increíble cómo puede afectarnos esa mentalidad de pobreza. Hubo un hombre, Harry, no me acuerdo pero es un estudioso de la mentalidad, es un neuromarketing. Y él era un hombre que ganaba $20,000 mensuales. Imagínense, $20,000 mensuales. Manejaba un tremendo carrazo, pero al final del año tenía deudas. ¿Usted puede pensar eso?
Y un día dice, no puede ser, algo debe estar mal en mí. ¿Por qué ganando tanto dinero, sin embargo, tengo deudas? Y el primer paso para salir de la pobreza es aceptar que tiene una mente de pobre. Y él dijo, yo tuve que admitir que tenía una mentalidad de pobre. Y por eso es que tuve que ir y recurrir a un coach, a una persona que me enseñara cómo poder superar esa mentalidad de pobreza. Porque él decía que la mentalidad de pobreza era que todo lo que ganaba igual se lo gastaba. Y más allá todavía. Y eso es una mentalidad de pobreza. Y él tuvo que pagar $1,200 para poder ser libre de esa mentalidad. Y él se dio cuenta que realmente tenía una mentalidad de pobre. Y en esta mañana vamos a ver algunos pensamientos de la gente que tiene la mentalidad de pobreza. Dice, la mentalidad de pobreza se puede resumir en esta frase: nunca hay suficiente. Diga al que está a su costado, nunca hay suficiente. ¿Será eso nuestra vida? ¿O siempre tenemos alguito, aunque sea? ¿Ah? Esa es la mentalidad de pobreza, nunca hay suficiente. La raíz de esta mentalidad es un ataque a nuestra identidad, valor y propósito. Nunca hay suficiente porque no me lo merezco. Eso es. La persona, por eso decimos, no es cuestión de dinero. La pobreza es cuestión de mentalidad. Y este hombre ganaba $20,000 y los $20,000 los derrochaba. Porque inconscientemente decía, ¿qué cosa? No me lo merezco. Y se auto boicoteaba. Y por eso siempre estaba sintiéndose culpable por tener dinero. Esa es una mentalidad que nos va totalmente a destruir. Sentirnos, ¿usted se puede imaginar una persona que se siente culpable por tener dinero? Yo sí he experimentado eso. En algunas áreas de mi vida yo he experimentado que en algún momento como que no me lo merezco. No me lo merezco. Alguna vez usted ha llegado a su casa, a su cuarto, y su esposa ha cambiado las sábanas, ha arreglado bonito todo el ambiente, y a usted tiene temor de echarse a esa cama. ¿Por qué? No me lo merezco. O a veces ha habido usted personas, que me ha pasado a mí, yo he invitado a personas, como hace muchos años atrás, creo que Carlito se acuerda todavía, había un descendiente de Achaninca, no sé, de una tribu era, ¿cómo se llamaba? Uno de nuestros discípulos. Texa, ¿no? La primera vez invité yo, pagué toda la cuenta, nos fuimos a un chifa aquí por la avenida Camino Real. Ajá. Y total que cuando todo era gratis, un chifa hermoso, bonito, pituco, y él siempre me preguntaba, ¿y por qué yo invito, no? ¿Qué hay detrás de todo eso? Seguramente que la primera pregunta es, no me lo merezco, no merezco estar aquí, no merezco tener esto. Y eso es parte de nuestra mentalidad de pobreza. Por eso, si nosotros sentimos eso, tenemos que renovarnos. Tienes ansiedad. Vamos a ver algunas características de la mentalidad de pobreza. ¿Tienes ansiedad o temor de perder todo lo que tienes o de un gasto inesperado? Tenemos ansiedad ahí que nos quita el sueño, temor de perder todo lo que tienes. Sí, yo lo he tenido. No podemos dormir, ¿sí o no? Cuando tenemos así, estamos aquí con el agua al cuello, ¿no? Estamos aguja, ¿no? Eso es por una mentalidad de pobreza, ¿no? Porque tenemos miedo de quedarnos y eso tenemos que superarlo. Miren, si tú estás con la soga al cuello, tú nunca vas a poder ser generoso. ¿Cómo vas a ser generoso? Es como dos personas están ahogando. Tú crees que te estás ahogando con la agua hasta el cuello y hay otro que está igual con el agua. ¿Tú crees que vas a querer ayudarle al otro? No, al contrario, vas a querer hundirlo con el fin de salvarte. ¿Sí o no?
Eso es lo que ha pasado muchas veces. Por eso los salvavidas lo que hacen es primero lo noquean a esa persona que se está ahogando. Porque esa persona, no importa quién se muera, la cosa es que yo me salve. Y muchas veces al salvavidas trata de ahogarlo en su desesperación. Entonces lo que tiene que hacer el salvavidas primero, le da aquí, lo desmaya para recién poder ayudarle, ¿no? Y eso es la mentalidad de pobreza. Entonces tenemos que ver cómo poder superar esto, que esa ansiedad no sea permanente. Como yo digo siempre, por eso hay que hacer un colchón donde caerte, ¿no? Como dicen algunos, no tiene ni dónde caerse muerto. Bueno, yo tengo mi colchoncito donde caerme muerto. No me va a doler entonces cuando me caiga. Eso me da cierta seguridad de no estar pensando constantemente cómo hago para pagar, cómo hago para esto, cómo hago para... Eso ya me va a quitar el sueño cuando yo tengo mi colchón. ¿Qué es un colchón? Ahorros, una cuenta, donde yo ya me olvido de eso. Puedo estar seguro, ¿no? Estoy seguro porque tengo ahí de dónde sacar en caso que ocurra cualquier cosa. Otra de las características, la preocupación y el estrés son algo constante en tu vida. La pregunta es, ¿la preocupación y el estrés son algo constante en tu vida? ¿Estás constantemente preocupado? Es verdad, tenemos preocupaciones todos nosotros, pero más tiene aquel que tiene la mentalidad de pobreza. Piensa que siempre, miren, hay gente que es rica, pero tiene la mentalidad de pobreza y no puede dormir. ¿Por qué? Porque tiene miedo de perder su dinero. Tiene riquezas, pero aún con todo, tiene miedo, no puede dormir. Está muy preocupado y quiere más y más. Y nunca va a estar satisfecho, porque la mentalidad de pobreza. Otra característica, guardas cosas inútiles y las cuidas como un tesoro. Dígale que está a tu costado, no le diga. Creo que te están hablando a ti ahora. Eso es otra mentalidad de pobreza, ¿no? Así es, ¿no? Un reciclador estaría feliz en ese lugar, ¿no? Pero a veces esa es una mentalidad. ¿Por qué acumulamos cosas? Ajá, alguna vez me va a hacer falta, así es. Eso es lo que pasa, ¿no? Alguna vez lo voy a necesitar, por eso, ¿no? Esa falta de fe en Dios, ¿no? Entonces guardamos y acumulamos cosas, ¿no? Sobre todo en estos últimos años, ¿saben qué? Las cosas son desechables. Ya no es como antes, las cosas son descartables, ¿no? Entonces, y ya no se pueden reparar en muchos casos. Reparar una cámara, por ejemplo, te sale más caro que comprar una nueva. Ya no se puede reparar como antes. Antes sí, las partes estaban individuales, podías cambiar una parte, salía más barato. Pero ahora ya no, porque todo está compacto. Ahora todo viene compacto. Un televisor se malora una cosita, ya no sirve, ¿no? Y arreglar eso cuesta demasiado porque repercute en todo el resto del sistema. Entonces, tenemos que romper esas ataduras, porque eso viene de que algún día me va a faltar y por eso yo tengo acá. Algún día tengo mi guardadito, algún día me va a faltar y por eso. Eso es una mentalidad y las cosas tenemos que renovarlas. Tenemos que renovar nuestra mente, dice la palabra de Dios. Punto D. ¿Crees que no vale la pena luchar o soñar porque siempre te van a pasar cosas malas? Te ves como una víctima perpetua. Es decir, nada intentas. ¿Para qué? No, ¿para qué hacer un negocio? No va a funcionar. ¿Para qué hacer esto? No me va a salir bien. Y ahí estamos como una víctima perpetua. Creemos que no vale luchar por nuestros sueños. Hermanos, las personas soñadoras que lograron alcanzar su sueño son las personas que varias veces se han caído. Varias veces se han caído. Ya ahí tenemos experiencia entonces para mirar en las otras personas. No una, no dos, no tres, no cinco como tú.
Se han caído muchísimas veces, pero al final lo lograron, porque la perseverancia siempre va a vencer a la inteligencia. La perseverancia. Otra característica, buscas gratificación instantánea, gastando mucho dinero en tonterías, pero nunca haciendo una buena inversión en cosas de calidad. Buscas una gratificación instantánea, es decir, llega el dinero y rápido desaparece. Y gastas en tonterías. Una de las cosas que también es parte seguramente de mi mentalidad de pobreza era, cuando yo compro algo siempre veo en el tiempo cuánto me va a durar, ¿no? Pero hay otros que no, ven en la moda, ¿no? Se compran zapatos de última moda, no importa cuánto dure. 15 días, 20 días hasta que aparezca otra moda. Se compran celulares de la última moda, ¿no? No importa, ¿no? De aquí a un año ya no sirve eso, ¿no? Y hacer otra fuerte inversión. Eso es mentalidad de pobreza, ¿no? Porque buscas gratificación instantánea y vienes y presentas a todo el mundo, ¿no? Es el momento, nada más. Así es, ¿no? Pero esa es nuestra mentalidad de pobreza, que buscamos gratificación, reconocimiento, aceptación, ¿no? Aunque sea una semana, porque después ya viene a ser normal, ¿no? Pero esa es la mentalidad de pobreza. Y por eso la gente gasta y siempre está en deuda, porque siempre aparece un nuevo modelo, ¿no? ¿Por qué? No, tengo que tener el último modelo, tengo que tener el último modelo. Y siempre están tratando por la mentalidad de pobreza. Así es, ¿no? Así es, falta de seguridad en sí mismo, de no valorarte lo que eres tú, ¿no? Otras la hacen con la ropa, ¿no? Algunas mujeres dicen, no, esta ropa ya me vieron, ¿no? El zapato ya me lo vieron, una vez nomás se ponen y ya nunca más quieren ponérselo, ¿no? No, en la iglesia ya me conocen ya esta ropa, ya no me la vuelvo a poner. Punto F dice, sientes que el dinero se te va muy fácilmente, ¿no? Esa es una de las características. Sientes que el dinero se te va, no me alcanza. ¿Saben qué? Usted debe aprender a vivir mínimo con el 80% de sus entradas, nada más. Separe el 10% para el Señor y separe el 10% para usted. Acostúmbrese a vivir solo con el 80%. Si gana 100 soles, acostúmbrese a vivir con 80 soles nada más. 10% para usted, 10% para el Señor. Y usted siempre va a tener dinero. Otra característica, te sientes esclavo de tus finanzas, atrapado por tu situación económica. Es otra de las características de la mentalidad de pobreza. Y lo peor es que nunca ves el final del túnel, ¿no? Y te acostumbras a vivir. Hay gente que se acostumbra a vivir, los famosos cabeceadores, le deben a medio mundo. Y para pagar a uno, cabecean a otro. Y préstame por acá. Y solamente salen ahí con la justa. Y siempre tienen deudas. Esa es una mentalidad de pobreza. Esa persona nunca va a tener dinero. Punto H. Te sientes ignorado. Crees que la gente no te presta atención y que tu opinión es irrelevante. Esto también es una mentalidad de pobreza. Crees que no te valoran, ¿no? Y eso es una falta de autoestima. No importa que nadie te aprecie, no importa que nadie te valore, pero por lo menos tú valórate, apréciate. Empieza a mirar cuáles son tus fortalezas, tu cualidad. Como decía el salmista David, decía, no importa que mi padre y mi madre me dejen, el Señor me recoge, el Señor me acepta tal como soy, ¿no? Entonces aprende a valorarte a ti mismo, porque miren, una de las cosas es que cuando nosotros no nos apreciamos, no nos valoramos, vamos a estar buscando que los demás nos aprecien y nos valoren. Como digo siempre, a veces hay personas, yo he conocido personas que cuando alguien viene y le pide prestado, esa persona no puede decir no. Y cuando no tiene para prestar, él va y se presta de otra persona para prestar
a la persona que le está pidiendo préstamo. ¿Por qué? Porque no aprendió a decir no, porque sabe que de repente esa persona ya no lo va a estimar, ya no lo va a querer, ya no lo va a valorar. Y entonces se meten en deudas para poder seguir siendo aceptado. Punto H, 1. Y no puedes ser generoso, pues aunque quieras dar, sientes que no puedes. Es decir, la persona que tiene la mentalidad de pobreza no puede ser generoso, porque siempre piensa, me va a faltar para mí. Y por eso no puede ser generoso con los demás. Por eso la mentalidad de pobreza nos impide ser generosos. Pero aquella persona que tiene una mentalidad de abundancia es una persona que sí va a estar dispuesto, sabe que pronto va a venir. Y estaba meditando justamente en esta semana y algo que el Señor me reveló, algo que es interesante. Muchos de nosotros estamos buscando provisión para la casa, provisión para sobrevivir, la comida, las cosas. Pero ¿saben lo que significa la palabra provisión? La palabra provisión significa provisión. ¿Qué significa eso? Que si tú no tienes visión, no vas a tener ¿qué? El pro. Porque eso está sustentado ¿en qué? El pro está sustentado ¿en qué? En la visión. Por eso, primero tienes que tener una visión. Y eso yo estaba pensando justamente a raíz de que hicimos la última compra. Usted sabe que ese dinero no apareció de la noche a la mañana. Primero tuvimos ¿qué cosa? Una visión. Hay que renovar nuestro cuarto. Esa es la visión. Ahora viene el pro. Dinero que llega es pro cuarto. Pro cuarto. Pro ropero. Pro colchón. Pro esto. Si yo no tengo esa visión, ¿usted cree que va a venir el pro? No. No va a venir el pro. Primero es la visión y después viene la provisión. Y eso es lo que tú tienes que tener, es visión. Miren, para ahorrar, si usted no tiene visión, nunca va a ahorrar. Porque el ahorro no se sustenta simplemente en que quiero tener plata. El ahorro se sustenta en la visión que quiero lograr en el futuro. Por ejemplo, según los estudios que he hecho sobre finanzas, dice, una persona debe tener mínimo 6 sueldos ahorrados en el banco. No, para toda la vida. Como un respaldo al desempleo. Eso es lo que dicen los científicos, economistas, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo ese ahorro? Tiene una visión. ¿Cuál es la visión? En caso de desempleo. Si usted no tiene esa visión, no va a ahorrar. No se trata de que me sobra la plata y ya esto lo meto al banco porque me está sobrando. No, es así. Siempre tenemos una visión. Por eso necesitas primero tener una visión. Quiero cambiar mi cocina. Muy bien, eso es la visión. Ahora viene la pro. Y empiezas tú entonces. Viene dinero, pro, cocina. Y empiezas pro. Y empiezas a guardar pro. ¿Quieres aumentar tu capital? Muy bien, tengo la visión. Voy a aumentar mi capital. Pro, capital. Llega el dinero, pro. Por eso primero es la visión y después va a llegar la provisión. Porque si tú no tienes visión, te lo vas a gastar todo. Y vas a estar como yo hace cuando era joven, ¿no? Hacía sobre tiempo, fuera de tiempo, con tiempo. Y el día sábado terminaba aguja, con resaca. Y el día lunes, misio, pidiéndome prestado para el pasaje. Y ahí trabajar, cuando tengo que hacer sobre tiempo. Y nunca podía tener nada. Punto B dice, no es acerca de lo que tienes, es tu actitud.
Muchas personas con muchos bienes materiales son miserables en su alma. No es acerca de lo que tienes, es tu actitud. Y eso es lo que vio Jesús en la mujer, en la viuda que dio su ofrenda, por ejemplo. Tenía una actitud generosa. ¿Saben? La gente que es generosa siempre va a prosperar. Y lo vemos también en los empleados de la parábola de los talentos. El primer hombre era un hombre generoso, quería producir con ese dinero que su señor le había entregado. Generoso, porque dijo, voy a dar ganancia. No era para él esa ganancia. ¿Para quién era? Para su señor, porque le dijo, cuando vino le dijo, me diste 5, aquí he ganado 5 más para ti. Imagínense, era generoso. Pero el que recibió 1 tenía una mentalidad de ¿qué? De pobreza, porque él no estaba dispuesto a ser generoso. Y miren, el que recibió 5, después su amo le dio los 5 más, toma también 5 más encima. Y el 1 del que no ahorró, del vago, no. Aún lo que tuvo se le quitó. Y eso es lo que dice la Biblia. Cuando nosotros no hacemos producir lo que Dios nos da, entonces también aún lo que tenemos se nos va a quitar. Sea el don, sea el talento, sea las oportunidades, sea el negocio. Si no lo sabemos manejar, entonces aún lo poco que tenemos se nos va a quitar. Por eso es importante aprender. No hay correlación entre la abundancia material y cómo se siente en su interior. Puede ser rico y miserable, así como puede ser pobre y feliz. No hay correlación entre la abundancia y lo material. Es cómo se sienten en su interior. No sé si ustedes vieron ahí está don Ramón. Dice, ¿qué dice don Ramón? Puede ser que no tenga ni un peso en mi bolso, pero tengo una sonrisa en el rostro. Y eso vale más que todo el dinero del mundo, ¿no? Don Ramón. El dinero es importante, con eso no estamos diciendo de que tenemos que ser pobres. El dinero es importante, porque el dinero, miren, estaba escuchando justo una conferencia de este hombre, Grady. Estoy bajándolo para poder distribuirlo a toda gente, voy a distribuir a mis familias, a mis hermanos, pero es un interesante video, una conferencia. Y este hombre decía lo siguiente: ¿por qué los latinos somos pobres? ¿Por qué la gente latina tiene una mentalidad de pobreza? Y él decía esto porque nosotros, los latinos, no estamos dispuestos a dar. Tenemos una mentalidad de que me va a faltar. ¿Saben ustedes dónde nació eso? En nuestros antepasados, los incas, en la cultura. Cuando llegaron los españoles vinieron por el oro, porque ellos se enteraron en Panamá, en México, no sé dónde, se enteraron que aquí en el sur había mucho oro y vinieron buscando el oro. Y entonces lo primero que empezaron es buscar oro, mientras que acá la gente común tenía oro. Imagínense, hace unas cuantas generaciones atrás, nuestros padres, nuestros abuelos, tenían joyas de oro, ¿sí o no? Cucharas de oro, aretes de oro, prendedores de oro. Ahora todo es fantasía. Pero mi papá, siendo pobre, tenía medallas de oro, prendedores de oro. Imagínense. Imagínense cómo habrá sido anteriormente, cuando llegaron los españoles, la gente que era común tener oro, el Inca estaba bañado en puro oro. Imagínense los templos en esa época. Si ustedes han ido a Cajamarca alguna vez, han visto un templo enchapado en oro. Imagínense que ahora ha quedado eso, ¿no? ¿Cómo habrá sido en el tiempo de los incas? Pero ¿saben qué pasó? ¿Dónde empezó la pobreza? En que cuando esa gente vio que los españoles le quitaban el oro y mataban a su familia por el oro, entonces lo que ellos, ¿qué hacían? Lo enterraban sus joyas
los famosos entierros, ¿sí o no? Para que no les quiten o no los maten, porque igualito, si tenías te quitaban y te mataban. Entonces lo que ellos hacían era, se iban lejos y lo enterraban, los famosos entierros. Pero ¿qué pasaba? Por ahí alguien, el español iba y aunque no tenías dinero te preguntaba, ¿tú tienes dinero? ¿Tienes oro? No, no tengo oro. ¿Quién tiene oro? Mi vecino Juan Tello la vez pasada enterró oro ahí en Los Olivos. Te echaba. ¿Por qué? Con el fin de salvar su vida. Y te iba y te preguntaba, ¿tú tienes oro? No, no tengo oro. Entonces te voy a matar a ti porque no quiere decir dónde está el oro. Iban, lo desenterraban el oro y ya después de desenterrar el oro lo mataban a toda la familia. Entonces, ¿cuál era la mentalidad del Inca? La riqueza trae desgracia. La riqueza trae desgracia, trae muerte. Y por eso ya nadie quería ser rico. Porque te violaban a tu esposa, te violaban a tus hijos y te mataban encima por el oro. Entonces, nos llenamos de pensamientos negativos hacia la pobreza. Miren, aquí entre nosotros odiamos a la gente rica. Cuando vemos un tremendo carrazo, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo habrá hecho? Seguro que es narco, decimos, ¿sí o no? Ese seguramente que es explotador, empresario explotador. En vez de admirar, mire, lo que nosotros rechazamos, no estamos rechazándole a ese hombre, estamos rechazando ¿qué cosa? La riqueza. Nosotros la rechazamos. No, y todavía muchas veces no, decimos, soy pobre pero feliz. ¿Usted sabe por qué los judíos es la cultura, el país, la gente más millonaria del mundo? ¿Saben ustedes por qué? Porque los judíos saben que el dinero compra vidas. Ellos han aprendido que el dinero compra vidas. No es porque sean tacaños, no es porque sean egoístas, sino que ellos saben que el dinero compra vidas. Si ustedes han visto la película La lista de Schindler, véanla. Schindler, ¿quién era? Era un empresario que le vendía al gobierno, al Estado. Y este hombre salvó 5.000 judíos, el que hacía las ollas, ¿no? ¿Qué hacía él? Agarraba y decía, te vendo 1 tonelada de ollas por 10 judíos, por 20 judíos. Y le decía, ¿y por qué quieres judíos? Es que yo tengo mi empresa y necesito trabajadores. ¿Cómo voy a producir? Entonces los alemanes le vendían ya, por judíos ya, llévatelo estos judíos. Y este hombre salvó a 5.000 vidas intercambiando ollas por personas. Y ellos, por eso que ahora saben ellos que el dinero es importante porque puede comprar vidas. ¿Y eso los ha llevado a qué? A ser una de las naciones más ricas del mundo. Tienen riquezas en todas partes del mundo. Son dueños en la mayoría de los países, 1/3 de la riqueza del país son de ellos. Están metidos en acciones, en empresas, en negocios, en todo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros, no quiero la riqueza. Ese me trae problemas. Este hombre que le hablo, Yari Clear, ese hombre, miren, ¿qué significó? ¿Cómo obtuvo la mentalidad de pobreza? Porque su mamá era súper religiosa, su abuela también súper católica. Y desde pequeño le decían, ningún rico entrará al reino de los cielos. Es más posible que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Eso es lo que decía. Y él creció con esa mentalidad. Y él tuvo una experiencia mala. Su papá no era ni muy rico, clase media, pero un día creo que le dieron una herencia, no sé cuántos millones de dólares. Y este hombre se emocionó, era un ingeniero creo, se emocionó y hizo una inversión grande junto con otros compañeros. Hicieron una inversión, un hipódromo en Argentina creo, o en Bolivia. Pero el negocio fracasó. Perdieron su casa. Su esposa empezó a discutir con su esposo. Finalmente se divorciaron.
perdió a su familia. Y ahí se cumplió lo que su abuela siempre le decía: el dinero siempre trae problemas. Y ahí ahí adquirió esa mentalidad de pobreza. ¿Para qué tener dinero si eso es puro problemas? Porque le trajo problemas a su familia, perdió a su familia, se separaron sus padres, perdieron su casa. Y ahí él adquirió la mentalidad de pobreza y después tuvo que limpiarse de esa mentalidad de pobreza. Y muchas veces nosotros tenemos ese concepto. Por eso tenemos que cambiar. Nuestras actitudes no deben ser determinadas por nuestras circunstancias. En el libro de 2 Corintios 8:2 dice: estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Mira, esta era una iglesia, es una iglesia generosa. Pablo está hablando a los corintios, unos tacaños. Está hablando acerca de otra iglesia que era una iglesia pobre, pero generosa. Usted sabe, cada vez que usted es generoso, usted está trayendo la abundancia. La generosidad siempre atrae la abundancia. No importa, sea poco, sea mucho, pero la generosidad siempre va a traer la abundancia. ¿Saben por qué? Miren, primero, para usted cosechar, tiene que sembrar, decimos nosotros. Fácil es escucharlo y decirlo. Pero imagínate un campesino que no tiene nada. Un campesino que no tiene nada. Que solo tiene 1 kilo de frijoles. Y tiene su tierra sin cultivar. Y nosotros le decimos: para cosechar, primero tienes que sembrar. Ese campesino y su familia tienen que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Sembrar y quedarse sin comer. Ese kilo de frijol, ¿se lo comen ahora y ya son felices? ¿O lo siembran y más adelante van a tener abundancia? ¿Se dan cuenta? Pero una persona que es tacaña, ¿cuál creen que la decisión que va a hacer? No, ¿para qué? No, mejor de una vez. Va a acaparar y nunca va a sembrar. Por eso dice: el que siembra generosamente, cosechará generosamente. Pero el que siembra en escasez, también va a cosechar escasez. Y eso también tiene principios de la palabra. Los campesinos saben que tienen que sembrar generosamente. ¿Saben por qué? Porque todas las semillas que brotan, que siembran, no todas dan fruto. Todas las semillas no todas van a crecer bien. Por eso que ellos siembran generosamente. Yo les digo eso porque yo he sido campesino y he sembrado algodón. El algodón se siembra, tú agarras un puñado, no agarras unos, agarras un puñado, abres el surco y ¡fua!, lo echas ahí. Y entras un puñado. A los 2-3 meses ya ha salido la mata. Y cuando todavía está pequeño, uno tiene que hacer lo que se llama deshijar, lo llaman ellos. ¿En qué consiste? En que tú tienes que escoger dentro de todo ese puñado de plantitas, escoger la más grande, la más fuerte. Y al resto tienes que arrancarlo. Porque si no, lo va a ahogar a esa fuerte, le va a quitar la vitamina, le va a quitar los nutrientes. Entonces tú tienes que arrancar las otras para dejar solo a la más fuerte, y esa va a crecer y fructificar. Eso se llama sembrar generosamente. Pero ¿qué pasa si usted siembra con escasez? Si usted siembra con escasez, va a sembrar una semilla en cada huequito. Y si esa semilla que usted sembró no da fruto, ha perdido ya. Ya no va a crecer nada ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que significa, lo que dice la palabra de Dios: el que siembra generosamente, cosechará generosamente. Ahora, seguramente que cuando hablo de estas cosas, algunos de ustedes, el diablo le está diciendo: ¿por qué está hablando sobre finanzas? Ya sé, ya todos los pastores cuando hablan de finanzas es porque quieren plata. Seguro que al final me va a decir: hay que dar nuestra ofrenda. Pero los que me conocen saben que yo no soy así.
Yo no busco, hermanos, dinero de ustedes. Yo quiero que ustedes tengan sobreabundancia. Busco el bienestar. Ya le he demostrado tantas veces. Es más, si yo le digo cuánto me debe la iglesia, los líderes saben ya cuánto me debe la iglesia. Y algunos me preguntan, ¿y qué hacemos con esa deuda? Para mí no significa nada. Sinceramente se lo digo. Y no es porque me sobre la plata. Porque eso yo lo he dado para el Señor sin esperar devolución. Y si algún día hay, gloria a Dios. Y si no hay, igual es para mí. Pero lo que yo quiero es que ustedes aprendan. Y eso es lo que yo quiero, que ustedes aprendan a ser prósperos, aprendan a cambiar, a tener una mentalidad de abundancia, porque eso va a repercutir en todo, en la vida, en la familia. 30% de los matrimonios terminan en divorcio por cuestión de dinero. Se separan las parejas por cuestión de dinero. Va a repercutir en todo, en el negocio, en la educación de nuestros hijos. Si no tenemos dinero, vamos a poner en cualquier colegio, ahí aunque sea, y vamos a tener que aguantarnos. ¿Cuántas veces nuestro sueño es poner a nuestros hijos en mejores universidades? Pero ¿qué no tenemos? Dinero. Y ahí nomás nos aguantamos. Pero Dios quiere darnos siempre lo mejor, y por eso yo quiero que ustedes aprendan los principios de la palabra de Dios para que aprendan a tener lo mejor. Amén. Pero antes de cambiar de actitud, debemos cambiar nuestra manera de pensar y nuestras creencias. Punto C. Debemos aceptar el mensaje de abundancia que tenemos como hijos de Dios. La palabra de Dios dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Segunda de Pedro 1:3. Debemos renovar nuestra mente con estas verdades para establecer la identidad de Dios y su propósito en nuestras almas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros en el área financiera? Algunos piensan que Dios quiere mantenernos pobres siempre. Hermanos, yo creo que no hay aquí un padre que sea normal que quiera que sus hijos sean pobres. No hay. No creo que un padre normal quiera que sus hijos sean pobres. Todos queremos que nuestros hijos tengan más de lo que nosotros tuvimos, ¿sí o no? Eso es el anhelo de todo padre normal, que ama a sus hijos. ¿Y cómo podemos pensar entonces que Dios quiere que nos mantengamos pobres? Es más, en la Biblia Dios nos está dando todos los tips para alcanzar la riqueza. Pero como dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es la falta de conocimiento lo que nos mantiene ahí. Dios quiere darnos la riqueza, quiere darnos la abundancia, una vida en abundancia. ¿Pero qué no tenemos? El conocimiento. Y ahí fallamos. Por eso debemos renovar nuestra mente con estas verdades para establecer la identidad de Dios y su propósito en nuestras almas. Debemos reemplazar la mentalidad de pobreza con una mentalidad de abundancia. Debemos reemplazar la mentalidad de pobreza con una mentalidad de abundancia. Digan todos, abundancia. Dios quiere que tengamos abundancia, hermanos. Dios, ese es el deseo de Dios para nosotros. Pero, ¿cuál es la límite? ¿Qué es lo que nos limita? Es nuestra mentalidad, es nuestras creencias, es lo que pensamos acerca del dinero. Y ahí viene nuestro fracaso. Tenga una visión, hermano. Dios lo quiere bendecir. Busque a Dios. Él le va a dar las claves para que usted sea bendecido. Siguiente punto. Dice, la mentalidad de abundancia se expresa de la siguiente manera. Ahora vamos a ver cómo reconocer a un hombre o una mujer que piensa de abundancia. Dice, no estás ansioso por nada, pues sabes que Dios es fiel siempre y te guardará a ti y las riquezas que te da. Uno que tiene la mentalidad de abundancia sabe que Dios es nuestro proveedor. Amén. Y no vamos a estar estresados, vamos a confiar en Dios, porque Dios va a proveernos si algún día nos falta. Pero no vamos a estar ansiosos, vamos a estar confiando en las promesas de Dios. Amén. Punto 2, usa bien las cosas que tienes. ¿Cómo se da cuenta que tú eres una persona con mentalidad de abundancia? Porque sabes usar bien.
Una mentalidad de abundancia no es aquel que derrocha. Eso va a traer a la miseria. El derrochador va a terminar en la miseria, en la pobreza. Hay un versículo en la Biblia que dice que la riqueza de los impíos a los hijos de... La Biblia dice que pasará a los rectos. Ahora, muchas veces pensamos nosotros, ¿cuál es la riqueza de los impíos? Y pensamos, la riqueza de los impíos, bueno, son todos los que no son creyentes. Esa riqueza va a pasar a nosotros. Y pensamos, ¿quién es un impío? ¿Qué pensamos? Un impío es un borracho. Pero ¿cómo puede decir la riqueza de los borrachos va a pasar a los cristianos? Y ustedes saben que los borrachos no tienen riqueza. ¿Por qué no tienen riqueza? Porque todos se lo chupan. Entonces, no, entonces son esos adúlteros, esos son los impíos. Pero usted sabe que los adúlteros tampoco tienen riqueza. Las mujeres le quitan todo, lo dejan misio. Entonces, ¿a qué se refiere esa palabra que dice que la riqueza de los impíos pasará a los rectos? Ahí no está hablando de cristianos y no cristianos. Está hablando de aquella persona que no tiene temor de Dios. Puede ser cristiano o no cristiano. Aquella persona que no tiene temor de Dios no va a obedecer a Dios. Ahí está, pues. Porque mientras que aquel que tiene temor a Dios va a obedecer a los principios de Dios y se va a tener muchas cosas, así es. Y entonces va a venir la abundancia a su vida. Pero el impío es aquel que no tiene temor de Dios. Puede ser cristiano o no, como le digo. No obedece a Dios, vive su vida de la manera como a él le parece. Entonces va a terminar despilfarrando su dinero, y ese dinero sí va a venir a nosotros, los rectos. Entonces, tenemos que aprender a usar bien las cosas que tiene. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. Y mucho hemos pensado, entonces me va a promover. No. El que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré, se refiere a que si tú eres fiel con lo poco que Dios te ha dado, eso te va a fructificar, como la parábola de los talentos. Él fue fiel en los 5, ahora le da 10. Es que tú mismo te vas a promover con los principios de la palabra de Dios. Otro tip. Sabes que estás en el mundo para ser de bendición para otros y usas tus pasiones y talento para hacer del mundo algo mejor. ¿Cómo sabemos una persona que tiene una mentalidad de abundancia? Porque sabe que estás en el mundo para hacer bendición para otros. Muchas veces nosotros pensamos que la gente rica es una gente tacaña, avariciosa. Pero hermanos, ¿sabe quiénes ayudan más al mundo? Son los ricos. No los pobres, porque no tienen. ¿Ustedes cómo creen que se hacen misiones a todo el mundo? ¿Cómo creen que se hacen al África? Usted sabe, Bill Gates. El momento que fue más feliz en su vida Bill Gates fue cuando donó sus riquezas al mundo entero. Es una de las personas que más donaciones ha regalado al mundo. Según algunos dicen que Bill Gates está pagando el sueldo a 3,000 pastores en África. Ha enviado pastores. Él ha enviado más misiones que cualquier misionero al África. Y tiene muchas ONGs ayudando en agua, en alimentación, educación en el África. ¿Cómo él puede bendecir? Porque tiene una mentalidad de abundancia. Mientras que nosotros, que pensamos que somos rectos, que pensamos que somos justos, no tenemos ni un solo centavo en el bolsillo, y por más que queremos no podemos ayudar a nadie, ni a nuestro vecino. Punto 5. Tienes que tener contentamiento, pues tu felicidad viene de morar en la presencia de Dios y no de las circunstancias. Digan todos, contentamiento. Contentamiento. No significa conformismo. Contentamiento significa, bueno, hoy día no tengo,
acepto mi realidad. Pero yo sé que mañana puedo tener más. Yo sé que mañana puedo conquistar. Hoy día estoy así. Eso se llama contentamiento. No significa caer ya en la mentalidad de fracaso, sino significa contentarme con mi realidad. Esto es lo que tengo hoy, pero siempre estoy buscando algo mejor. Eso es el contentamiento. Extender mis estacas. El Señor siempre nos da en su palabra. Dice, Abraham le dijo, extiende tus estacas. ¿Qué significa? Engrandece. No te conformes con la ¿cómo se llama? La tiendita que tienes. Extiende tus estacas. Extiende tus estacas en tu negocio, en tu trabajo. No te conformes con tu tiendita pequeña. Hay que hacerlo más grande. Porque esos dones y esos talentos que Dios nos ha dado es para que nosotros la podamos invertir y poder hacer algo mejor. Pero tenemos que cambiar, ¿qué cosa? Nuestra mentalidad de pobreza. No te conformes, hermano, hermana. No seas complaciente contigo mismo. Siempre hay nuevas cosas que conquistar, nuevos negocios que emprender. Punto 6. Confías en que Dios te dará fortaleza y sabiduría en toda situación. La gente con mentalidad de pobreza se mueve por las circunstancias, pero la gente con mentalidad de abundancia sabe que Dios te va a dar fortaleza y sabiduría ante cualquier situación. Los problemas van a venir, las situaciones van a venir, pero eso no nos debe mover a nosotros. Usted no se mueva por las circunstancias, por las situaciones. No se mueva. Aprenda usted a moverse por la fe en Dios. Amén. Crea usted, tenga fe en Dios. No se mueva por las circunstancias. No se mueva por lo que hacen los demás. Usted muévase por sus convicciones. La gente triunfadora se mueve por sus convicciones. Porque mire, cuando usted empieza a hacer algo, siempre va a haber gente que le va a decir eso no se puede, ¿sí o no? Ustedes creen, los grandes empresarios, cuando eran pequeños y emprendían algo, hasta a su familia le dieron la espalda muchas veces. A sus amigos le empezaron a decir, oye, pero estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Eso no se puede, eso no se hace. Ya lo han hecho otros, ¿para qué vas a empezar? Mejor quédate haciendo más. Tantas cosas que la gente le va a decir. Pero ellos no hicieron caso a los demás. Ellos se movieron por sus convicciones. No, yo creo que esto sí va a dar resultado. Y yo creo que este negocio me va a funcionar. Y aunque no lo lograron en un primer momento, perseveraron, insistieron y siguieron hasta que lo lograron. Porque la perseverancia siempre vence a la inteligencia. Siempre recuérdese eso. Y confíe en Dios, que en cada circunstancia adversa Dios va a estar a su lado. Punto 7. Sabes que tienes la atención y el favor de Dios. Sabes que tienes la atención y el favor de Dios. La gente de abundancia, con mentalidad de abundancia, sabe que tiene la atención y el favor de Dios. Sabe que Dios siempre lo va a bendecir. Amén. Tenga esa mentalidad. Yo sé que a muchos de nosotros más nos han rechazado que hay otra palabra, lo contrario a rechazado es que engreídos. Porque la vida nos ha tratado así. Nuestros padres más nos rechazaron que nos engrieron, ¿sí o no? Y por eso tenemos una mentalidad de rechazado. ¿El rechazado espera algo bueno en su vida? No. ¿Espera algo bueno de su papá? No. Si siempre me ha tratado mal, todo lo malo es más para mí. Prefiere a otros, tiene su preferido. Pero le voy a dar una buena noticia. Usted es preferido de un padre. Desarrolle esa mentalidad de ser el engreído de Dios. Dios, soy el engreído de Dios. Dígase todas las mañanas, yo soy el engreído de Dios. Dios me va a engreír hoy día. ¿Sabe? Una mentalidad de un hijo engreído de esperar siempre, ¿qué cosa? Lo mejor. Cosas buenas va a esperar. Pero aquel que tiene la mentalidad rechazado va a esperar cosas malas. No, nunca me escucha, nunca me da, no, nada. Pero aquel que tiene la mentalidad de engreído, de preferido, mi papá es bueno, siempre me trae cosas buenas. Y va a esperar siempre lo mejor. Si nadie lo engríe, engríese usted mismo, pues hermano.
Diga que está a tu costado. Tienes que engreírte tú mismo. Si nadie te engríe. Amén. Considérese, véase, mírese usted, piense usted. Mentalícese con una mentalidad de engreído de Dios. Yo soy el engreído de Dios, dígase usted mismo. Yo soy el engreído de Dios. Porque Dios siempre me da cosas buenas. No me da cosas malas, me da cosas buenas, amén. Soy un engreído de Dios. Y Dios quiere darme cosas buenas. Él mismo dice, ningún padre, si su hijo le pide pescado, le va a serpiente. Esa es la mentalidad de un engreído, es que mi padre me va a dar un pescado. Mi padre me va a dar pan, no me va a dar piedra. Y cuando me ve con la soga al cuello, mi padre no me va a abandonar. Esa es la mentalidad de un engreído. Por eso desarrolle usted, espere cosas buenas de Dios. Las cosas buenas están a la vuelta de la esquina. Amén. Yo estoy esperando cosas buenas de Dios. Yo no me muevo por las circunstancias. Yo sé que al final Dios va a terminar conmigo en lo positivo, no en lo negativo. Yo sé, estoy seguro que Dios va a terminar en lo positivo, aunque las circunstancias presentes no digan todo lo contrario. Amén. Créalo, aférrese a eso. Punto 7. La mente de abundancia sabes que tiene la atención y el favor de Dios. Punto 8. Te gusta ser generoso y te gozas bendiciendo a otros. A la vez te alegras cuando otros son bendecidos. Esto es algo que tenemos nosotros que desarrollar. Yo estoy ya empezando a trabajar en esa área. Que en vez de envidiar lo que otros tienen, tengo que alegrarme de lo que otros tienen. Amén. Diga el que está a su costado, hermano, alégrate cuando otro prospera. Cuando tú te alegras por lo que otros son bendecidos, estás atrayendo bendición a ti. Por eso yo estoy pensando seriamente en empezar a visitar algunas de esas iglesias que antes yo pensaba mal de ellos y que les va bien en la vida. Tengo que ir a aprender de eso. Tengo que ir a meterme, ¿cómo lo hacen? En vez de envidiarle, en vez de meter barro, ay, ¿cómo lo ha hecho? Seguro que están ahí engañando, están haciendo esto y esto. No, quiero aprender. Si a ellos les va bien, es por algo. Amén. Igual, si alguien ve a un rico, en vez de, ay, ¿cómo lo ha hecho? Mira, se ha sacado carro del año. No, en vez de envidiar, decir, caramba, algo bueno debe estar haciendo esta persona. En vez de envidiarle, bueno, me voy a alegrar. Alégrese. Pero ¿saben por qué? Porque nosotros los peruanos somos gente envidiosa. Por eso que siempre hablamos mal de aquel que prospera, hablamos mal de aquel que le va bien. Y por eso que estamos conjuntamente con esa envidia, estamos rechazando la abundancia que esa persona representa. Tenemos más bien que admirarlo, aunque no te guste su cara, aunque no sea de tu partido, aunque no sea de tu iglesia, admíralo. Porque haciéndolo eso vas a atraer esa abundancia también para ti. Amén. Cuando cambias tu mentalidad de pobreza por una mentalidad de abundancia, vas a ver más posibilidades y oportunidades en la vida, vas a soñar en grande y creerás que nada es imposible. Cuando tú tienes la mentalidad de abundancia, vas a creer que todo es posible. Pero eso no es para cualquiera, eso es para aquellos que tienen la mentalidad de abundancia. Porque algunos, aunque les llega la abundancia, no lo aceptan la abundancia. No soy digno. No me lo merezco. ¿Cómo te va a llegar la abundancia si tú crees que nunca te lo mereces? Al contrario, tienes que desarrollar esa mentalidad de engreído de Dios. Todo me lo merezco, Dios. Y no porque sea bueno, sino porque hay alguien que pagó el precio por mí. ¿Quién creen ustedes que es el engreído de Dios? Jesús. Y usted representa a Jesús para Dios. Entonces usted crea que se merece lo mejor. Crea que se merece lo mejor. Cuando usted, hermano, desarraigue esa mentalidad de pobreza, siempre va a escoger las buenas cosas de la vida. Va a anhelar las buenas cosas de la vida. Va a querer las buenas cosas de la vida. Pero cuando usted tiene la mentalidad de pobreza, se va a conformar nomás. No, ahí nomás, no mucho. Y su dicho preferido de la gente que tiene mentalidad de pobreza es: no me des mucho, porque si no me voy a olvidar de ti, Señor. Eso no es mentalidad de abundancia. Entonces,
en conclusión, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo cambiamos la mentalidad de pobreza a una mentalidad de abundancia? Solo hay una forma, y esta es identificando las creencias antibíblicas acerca del dinero en nuestra identidad y cambiándolo por creencias bíblicas de abundancia. ¿Cómo vamos a cambiar? Identificando las creencias antibíblicas. Y hay muchas creencias antibíblicas que lamentablemente es parte de lo que el resultado de Latinoamérica. Usted sabe que los países católicos son los países más pobres. Latinoamérica es el último bastión del catolicismo y por eso somos gente pobre. Tiene algo que ver la Iglesia Católica, porque ellos nos crearon la mentalidad de pobreza. Es más, a todos los curas que quieren ser cura les hacen el voto de pobreza. Ellos tienen que juramentar delante de Dios, prometen ser pobres toda su vida. ¿Cómo una gente que tiene mentalidad de pobreza va a enseñar sobre abundancia, pues? Pero ¿saben cuál fue el propósito? El propósito principal es que la riqueza de esas personas no se la pasen a sus hijos. Por eso que los hicieron que no tengan familia, para que la herencia se quede en la iglesia, el Vaticano. Y en esa época promovían y enseñaban que no debe haber una sola familia que no tenga un cura en su familia. Eso es una bendición de Dios. ¿Y cuál es el propósito de todo eso? Que la herencia de esa familia, y era entre la gente rica nada más, así es, y la herencia de esos pase a la Iglesia Católica, porque ese cura ya había, ¿qué cosa? Había juramentado ser pobre toda su vida. Y entonces ellos nos enseñaron que la pobreza es una virtud, y eso es falso. Así es. Claro, así es. Mire, y con esto termino. Usted sabe, cuando aquí la palabra ambicioso es una palabra mala para nosotros. Este es un ambicioso, decimos. Y nos ponemos bravos si alguien nos dice, tú eres un ambicioso. Pero saben, en Norteamérica, usted le dice, tú eres un ambicioso. Te dicen, muchas gracias. Porque ahí el ser ambicioso significa, soy una persona que no soy conformista, soy una persona próspera, soy una persona que busca la abundancia. Eso es ser ambicioso. Pero aquí ser ambicioso es una palabra mala. Tenemos que cambiar por eso nuestra mentalidad y empezar a llenar de principios de la palabra de Dios. No hay un versículo en la Biblia que Dios no nos esté llevando de gloria en gloria, que Dios no espera de sus hijos que vayan de menos a más, que estén conquistando. No hay versículo. Dios quiere siempre, y eso es ser ambicioso. Así es diferente. Así es. Por eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar esa mentalidad de abundancia. En vez de ambicioso, vamos a decir, yo tengo una mentalidad de abundancia. Si alguien te dice, tú eres un ambicioso, yo tengo una mentalidad de abundancia y quiero grandes bendiciones de Dios para poder ayudar a los demás. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Amén. ¿Han aprendido algo en esta mañana? Amén. Vamos entonces a poner por obra la palabra de Dios. Señor Dios Todopoderoso, te bendecimos, Señor, y te damos gracias en esta mañana. Señor, nosotros no nos movemos por las circunstancias, no nos movemos por lo que ven nuestros ojos. Señor, nosotros vemos con los ojos de la fe en el futuro. Nosotros estamos creyendo, Señor, que mejores tiempos están por venir. Señor, estamos creyendo, Padre, que todo lo que hacemos será prosperado, dice tu palabra, Señor. Y eso es lo que esperamos.
Señor, estoy creyendo, Padre, que somos tus hijos, somos tus engreídos, que solamente tiene cosas buenas para darnos. Gracias te damos, Dios. Confiamos en ti, Señor. Esperamos lo mejor, Señor. En esta vida, Señor, siempre vamos a terminar mejor de lo que empezamos. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.